Desde los primeros días de este tiempo estuvimos hablando mucho de el poder de la mente, de poder controlar los pensamientos, es decir, aprender, tener las herramientas necesarias para poder generar todo aquello que en definitiva nos va a conducir a co-crear nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, a alinearnos con este universo nuevo que se nos viene y poder eh, de alguna manera ser parte de ese cambio, cambiando nosotros de manera interna a partir de la generación del pensamiento. Y esto es una de las primeras herramientas, si bien hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, estamos llegando, seguramente mañana vamos a llegar al final de la primera etapa, donde tenemos pinceladas de lo que vamos a ver, ¿sí? Pequeñas pinceladas, hemos visto que vamos a trabajar mucho en el tema de la mente, vamos a trabajar, hoy estamos repitiendo, este es un detalle no menor, ayer por unas cuestiones energéticas, de hecho se cerró la clase 4 por una bajada de tensión, y así que decidimos, había algunos problemas con el sonido porque justamente estábamos probando nuevo software, adaptándonos a los nuevos tiempos, y en ese camino, nada, nos quedamos medio a disgusto con la clase de ayer, así que decidimos repetirla, repasarla, ver un poquito más en profundidad. Cosas importantes, suscribirse. Suscribirse es fundamental porque para la segunda etapa ya es privado, no va a ser público, no se van a subir estos vídeos por las redes, simplemente vas a tener que acceder a través de la página que tenemos para que puedas seguir todo este cursito. Dicho esto, es importante también que estén en el grupo de Telegram. Agradezco, vuelvo a decir, a toda la gente que no ve esto en directo, que lo ve luego en diferido cuando se le pasa por Telegram. Y digo agradezco porque hemos atendido la petición por los cambios horarios, los diferentes lugares, hay gente de muchos lugares, así que vamos a modificar desde la semana que viene a las 18 horas de Argentina en vez de a las 20, así, bueno, esa pequeña diferencia hace eh, que puedan acceder algunos inclusive al vivo, ¿no? Porque los agarra como a deshora, ¿no? Así que bueno, por ahí vamos. Hoy nos vamos a centrar en el despertar del día después, está acá. Tengo que dominar las técnicas estas de dónde están las cosas. Bueno, el despertar del día después nace como un libro. Hay un detalle que quiero mostrarles, que tiene que ver con la imagen que estamos viendo ahora abajo. Las voy a poner en pantalla. Eh, Esto que ven acá esto es un ciclo de conferencias, pero lo que destacamos de esto, a ver si puedo un segundito que vamos a sacar la galería esta de imágenes, ¿sí? La sacamos ahí, perfecto. Lo que destaco de esto no es la conferencia en sí, sino el mensaje que ven al fondo. Y ese mensaje tiene que ver con la tormenta. Estas son como historias, eh, historias digamos personales, ¿sí? Fíjate ahí, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Fíjate en los detalles. La persona que ves, bueno, que ves ahí, esto es agosto del 2017. Es la misma persona que ves acá, no sé si se llega a ver el dedo porque está tapado, ¿sí? Son las mismas personas 4 meses después. ¿Qué pasó ahí? Hubo parálisis, hubo una serie de enfermedades que llevaron nada más que 4 meses para hacer ese cambio, porque la realidad que esa persona soy yo, evidentemente. Casi irreconocible en uno, no sabemos en cuál está más guapo, pero bueno, a lo que voy es a que se hizo mucho trabajo con la mente porque no había, sinceramente y con perdón, no había alternativas, ni fisios, ni esto, ni lo otro que pudiera sacarnos. Fue un proceso de 4 meses donde pasamos
de ser esa persona que estaba complicada y con muy buen humor, lo pudimos sacar adelante, o me pude sacar adelante, y llegamos a ese que viste ahí, ¿no? Está un poquito más joven, eso sí, pues estamos hablando del 2017. ¿Por qué te muestro esto? Porque todo se puede cambiar, porque todo se puede modificar, porque la mente es fundamental en este juego, ¿no? Es decir, cuál es la vida que yo quiero seguir viviendo, qué vida quiero. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a trabajar. Este curso de hoy, el día de hoy, digo bien, va de eso, va de que nosotros veníamos, de hecho hemos repasado, hemos entrado a lo que era el vuelo del águila, que era como un viaje muy personal, un viaje muy interno para empezar a modificar, porque ya te decía yo que para poder modificar el entorno primero tenemos que ocuparnos de nosotros, ¿sí? Empezar a modificar nuestras formas de entender las cosas, mucho trabajo desde lo energético, mucho trabajo desde lo espiritual, muchísimo trabajo desde lo mental. Recuerda siempre lo que digo, toda sanación inicia en la mente. Inicia y me atrevo a decir termina en la mente. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos la capacidad para poder modificar esto. A partir de ahí, entendiendo esto, que son las herramientas que vamos a adquirir en este ciclo de formaciones o curso, como se te antoje llamarlo, eh, nos vamos a ir entrando en las distintas etapas que tiene el entendimiento. ¿Sí? El entendimiento, ¿no? Me parece fundamental. Ahora bien, yéndonos estrictamente a lo que tiene que ver con lo que es el despertar del día después, hace referencia al mundo que se viene y a cómo vamos a encarar esto nosotros, cómo vamos a estar desde un precepto muy básico que está inclusive en la introducción del curso, que está dedicado a Ana Graciela González, que me gusta mucho esta frase que tiene que ver con la esencia del ser humano sí cambia, ¿no? Esa es la evolución del ser. Y la evolución en sí misma está en la simpleza de comprender que la belleza se oculta en la manera que tienes de mirar el mundo. Es fundamental cómo miramos el mundo. Recordemos que decíamos que la realidad es neutra, que es una y que nosotros le vamos poniendo los matices necesarios. Durante el transcurso de lo que va a ser el ciclo de, si bien todo nace de a partir de 2 libros, este curso de formación va a ser mucho hincapié en la columna vertebral de esto van a ser los libros, ¿sí? Y desde ahí vamos en esa etapa, la del despertar del día después, que es mirar el mundo hacia afuera, vamos a hablar del secreto de la mente, del pensamiento como generador de emociones, la interpretación de la realidad, las decisiones de la mente, en fin, entre varios otros temas, si somos dueños o esclavos de nuestros pensamientos, la disciplina y la mente, las emociones como las claves del secreto del éxito, ¿no? Eh, Vamos a hablar del éxito también, de la realidad externa e interna, el poder del tiempo. Acordate que hemos hablado un poquito del tiempo el otro día, hace un par de días, y la intensidad de las acciones, el amor y la pasión como impulsos de cambio, el motor de la gratitud, del agradecimiento permanente, también es un motor de cambio. Vamos a hablar del miedo, de esa cosa que nos aterra, de lo negativo y tratar de convertir el miedo negativo en algo positivo, porque la voluntad, por sobre todas las cosas, es la que cura el miedo, es la que cura el miedo. Vamos a hablar del error, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, a mi propio entierro fui, es una canción de Víctor Heredia, y hay que tener en cuenta que muchas veces nos equivocamos y que no está mal, que tiene que ser parte del aprendizaje. Entonces vamos a ver al error como un método de aprendizaje, vamos a hablar de la carencia y la abundancia, no solo en lo financiero, que también vamos a dedicar en la última parte de este curso una parte al tema financiero, ¿no? Al tema dinero, al tema progreso, al tema cómo ha cambiado el mundo, qué es lo que se viene y cómo podemos adaptarnos a estos nuevos mundos, a estas nuevas realidades, ¿sí? Eh, Decía que vamos a trabajar también en el momento de las decisiones, ¿no? De las buenas decisiones. Eh, en fin, por ahí vamos a ir avanzando durante el ciclo este que dure. Decirte también,
para ir entrando ya en materia, que el despertar del día después nace, digamos, que de la urgencia de entender que el mundo ha cambiado, y es fundamental entenderlo. Hoy, en este tiempo, hemos visto al mundo sin poder despedir a sus seres queridos por el confinamiento, por la tragedia del confinamiento. Hemos visto la desesperación, el desasosiego, la desesperanza, el desconcierto de miles de personas que sienten que han perdido el rumbo, ¿sí? Que desorientados por lo que vendrá se están dejando vencer. Y decíamos que tenemos que ser desde la empatía profundamente solidarios con el otro, con aquel que vemos que este tiempo de pandemia lo está destrozando, que está haciendo que pierda el norte, como quien dice, o el rumbo. Pero si bien este curso y este libro nacen en medio de todo este contexto, ¿eh? No pretendemos referirnos a la pandemia en sí misma, sino a lo positivo que podemos sacar de ella. Pues somos espectadores de un mundo que se está acabando y que sin embargo pocos están viendo. Y es justamente la llegada del nuevo mundo. Hay un océano de oportunidades que se abre ante nuestros ojos y que tan solo se trata de qué, ya lo dijimos, de aprender a mirar, ¿sí? Eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Aprender a mirar, a pensar distinto, a entender la importancia de comprender a nuestra mente para poder generar los pensamientos que nos permitan adaptarnos de manera veloz a los nuevos cambios, a las nuevas reglas. Como todo es una conexión del todo, vamos a aprender desde todas las ópticas. Esto es fundamental. Vamos a trabajar en nuestro lado espiritual, el entendimiento del mundo que se avecina, pero por sobre todo vamos a aprender a desarrollar las habilidades para generar el bienestar que nos ayude a sostenernos en el nuevo mundo. Poder cambiar nuestro lado espiritual para generar bonanzas terrenales será el objetivo primordial, ¿sí? Entender la mente como fuente de un todo, adiestrarla para adaptarnos y aprender a generar abundancia. Durante siglos nos han educado para creer sin pensar y actuar sin hacer. Ese tiempo terminó y llegó el momento de tomar acción y empezar a pensar en cómo generar los recursos que están a nuestro alcance y que no supimos mirar. Hemos sido enseñados para creer sin pensar, repitiendo discursos que no solo son limitantes, sino que nos condicionan a mantenernos conformes con lo que nos dicen, sin revelarnos ante la posibilidad de creer para crear. Acordate de esa frase tan bonita que la habrás visto y escuchado por ahí muchas veces. Creer para crear. Actuar sin hacer es la demostración empírica de que fuimos programados para no tener, para vivir en carencia y agradecer la posibilidad de actuar sin ver que en realidad se trata del derecho a hacer. Para que lo entiendas, un empleado de una empresa automotriz, por ejemplo, no hace un automóvil, no lo crea, no se le permite hacerlo, sin embargo se le permite actuar en el proceso constructivo con la falsa convicción de que está creando un automóvil cuando la realidad es que solo es un instrumento de una maquinaria, una herramienta diseñada para actuar en un proceso mínimo de la fabricación. Y ha llegado el tiempo de hacer o de actuar en nuestra propia película, ¿sí? Esto es lo que proponen los cambios del despertar del día después. Pero para que todo esto sea posible es fundamental trabajar en desaprender lo aprendido para poder co-crear esa nueva realidad. En este tiempo, en este curso, en este tiempo que pasemos juntos y en el libro vamos a aprender a entender los porqué de las personas de éxito, por ejemplo, nuestro concepto del éxito y cómo generar nuevos pensamientos que se adapten a los tiempos que se avecinan. No todos están preparados, y esto lo hemos dicho desde el primer día, no todos están preparados para el mundo nuevo, pero todos
pueden tener una posibilidad de entender que o te formas en las nuevas formas o estás fuera. Y para eso vamos a utilizar la herramienta más importante que tenemos y que hasta aquí quizás muchos ni sabían que estaba en nosotros. Y que dicha herramienta tiene el poder de crear tu realidad. Vamos a trabajar en la mente, en tu mente, ¿sí? Pues hay algo que nunca te dijeron en ninguna escuela, y es que el secreto está en tu mente. A partir de ahí, hablábamos el otro día, o dábamos una pincelada de cómo inicia también este libro, que tiene que ver con un título que parece gracioso, pero de hecho no lo es, que dice: la curiosidad no mató al gato. Lo primero que haremos será demostrar que la curiosidad no mató al gato, que hasta los refranes aprendidos están diseñados para mantenernos quietos. La curiosidad abrió en este instante una puerta hasta hoy cerrada en tu mente. Pues si estás acá viendo este video, si estás leyendo libros, si lo descargaste, si tenés la inquietud, están han sucedido dos cosas muy importantes. La primera, un precepto básico de las leyes espirituales. Todo llega en el momento justo. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Tu vida está estancada y, consciente o no, estás buscando nuevas respuestas. Por eso estás acá, no es casualidad, ¿sí? A no ser que seas un criticón ¿cómo se llama? Son palabras negativas que se me olvidan. Un saboteador de estas cosas, ¿no? Porque nosotros mismos somos saboteadores de nosotros. Pues ya vamos a ver eso una vez avanzada la historia. La segunda cosa que está sucediendo ahora mismo, y la más importante, es que estás mandando un primer mensaje a tu mente. Estás abriendo la puerta de la curiosidad, que te llevará a los nuevos pensamientos y el nuevo aprendizaje, ¿sí? La mente, sin dudas, lo venimos diciendo durante creo que todos los días que hemos estado acá, la mente, sin duda alguna, es o ha sido educada desde tu infancia para actuar de acuerdo a tus preceptos, y es la misma mente la que infinidad de veces te miente, con el objeto de protegerte, ¿sí? Y mantenerte en tu zona de confort. Lo primero que debemos entender es cómo funciona y cómo selecciona tus pensamientos de acuerdo a tu cotidiano y cuáles son las formas de generar nuevos pensamientos. Lo primero que debemos aprender es a entender cómo funcionan los pensamientos, y para entender ¿para qué sirve entenderlo? Para saber que son la herramienta más importante que tenemos para llegar a los objetivos que nos conduzcan al éxito. Ya hablaremos del éxito, ¿sí? No es solo financiero, también es espiritual, en fin, ya haremos un apartado sobre este tema. El pensamiento es un generador de emociones, ¿de acuerdo? Es el encargado de generar. El pensamiento es el encargado de generar las emociones que experimentás. Luego, si puedes controlar el pensamiento, vas a poder dominar tus emociones. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Las emociones son las que te llevan a tomar las decisiones importantes de tu vida. De ellas depende el éxito y el fracaso. Entender esto es tan simple, puede ser la diferencia de un cambio o modo de vida. Aunque en apariencia también pueda resultar difícil, la realidad indica que llevarlo a la práctica representa un esfuerzo, puesto que debemos entender primero cómo funciona el cerebro. ¿Te acordás que vimos ya la diferencia entre cerebro y mente, ¿sí?, en relación a los pensamientos que generan tu propia realidad? Tenemos un sinfín de pensamientos diarios, todos ellos de manera aleatoria y caótica, pues nunca hemos ejercitado la mente para ponerlos en orden. Y ahí nace la primera gran diferencia entre los que consiguen sus metas y los que siguen enfrascados y enroscados en sus pensamientos. La diferencia está, ¿sabes dónde? En hacer foco, en centrarse en los pensamientos. El problema es que nunca desde pequeños, en ningún lugar nos formaron para poder desarrollar las técnicas de control de pensamiento.
Y dado el flujo descontrolado de pensamiento, es normal que lleguemos a las edades adultas sin siquiera ser dueños de lo que pensamos. ¿Sí? Vamos a ver después, más adelante, un apartado de dueños y esclavos del pensamiento. Es tremendo, porque los procesos del pensamiento, para entenderlos, basta con comprender que el cerebro trabaja de manera primitiva, pues ha sido moldeado para nuestra supervivencia. Tal como lo manifiesta esto la neurociencia, ¿verdad? Que proclama la existencia, atento a esto. La neurociencia proclama la existencia de 3 cerebros, ¿sí? En nuestra cabeza, y cada uno con una función específica. Presta atención. El más primitivo es el que regula los elementos básicos de supervivencia, siendo netamente instintivo y compulsivo, ¿sí? Instinto y compulsión. El segundo cerebro, que se denomina paleomamífero, sería el que permite interactuar al cerebro reptil con el mundo externo, generando emociones básicas tales como la atracción sexual, fundamental para la supervivencia, digo bien. Finalmente está el cerebro denominado neomamífero o neocorteza, ¿sí? Es la nueva corteza, que se ocupa de regular las emociones de acuerdo a las interpretaciones del mundo inmediato, lo que sucede en nuestro cotidiano más reciente, ¿sí? Lo habitual, hablando en líneas generales, es que utilicemos el cerebro reptil. Y es ahí la razón por la que nos dejamos guiar por nuestros pensamientos primarios. Es decir, que nos conformamos con satisfacer nuestras necesidades básicas, primarias y primitivas. Comer, tener sexo y dormir. Comer, tener sexo y dormir. Sin embargo, los seres humanos tenemos la necesidad de satisfacer nuestras emociones. Y tarde o temprano, las de índole espiritual. Por eso hablamos acá de que esto también va de energía, este cursito bastante completito porque necesita hacer hincapié en esto, ¿sí? Tenemos que entender que eh, las emociones de índole espiritual las necesitamos para entender y creer para poder sentirnos bien. Yo lo decía el otro día en un ejemplo, no sé, ahora lo hago con las gafas, ¿no? Yo puedo, el acto de fe, y no tiene que ver con las religiones, no tiene que ver con nada, los actos de fe son necesarios porque necesitamos depositar canalizar nuestra energía y depositarlas en un acto de fe. Es decir, si yo pienso que estas gafas eh, es un ejemplo que me lo invento y obviamente que no tiene nada que ver con la realidad, pero lo adaptan. Yo le digo que estas gafas tienen la facultad de sanarme porque están cargadas por lo que se les antoje, ¿sí? Y resulta que las gafas, cuando me las pongo, wow, me sanan, ¿no? Wow, estoy sano, me siento bárbaro. ¿Qué pasó acá? Las gafas sanas no, las gafas no sanan. Es la mente usando un objeto, depositando fe, la energía depositada en algún objeto, para darle el valor que no tenemos nosotros, no tenemos el valor de tomar acción. Entonces lo hacemos a través de un sinfín de cosas, que no voy a entrar para no herir susceptibilidades, ¿sí? Pero que tiene que ver con las terapias alternativas y demás. Entonces, somos nosotros mismos sanándonos a nosotros mismos, canalizando el proceso de la sanación a través de los objetos, ¿sí? De una imagen, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos eso. La realidad también nos indica que sería óptimo utilizar nuestro neomamífero, ya que la evolución de la condición humana ha llegado a construir sociedades de alta complejidad, donde no basta solo con nuestros instintos de supervivencia, ya que la evolución del ser trajo consigo un sinfín de emociones nuevas, ¿sí? Que nos permiten tener una propia percepción de la realidad. ¿Se entiende? Porque si hablamos de la interpretación de la realidad, por compleja que nos parezca, es más simple. Pues como dijimos ya días anteriores, la realidad es neutra, ¿sí? Única e inequívoca. La interpretación que hagamos de ella es la que la llena de matices, convirtiéndola en subjetiva. Pero lo cierto es
que la realidad en sí misma es una sola y a todos los efectos totalmente neutral. En un mundo de oportunidades, pensar que la realidad es miserable y de carencias es simplemente por el matiz que nosotros mismos le hemos puesto. Es decir, no existe una realidad mísera y carente de oportunidades. Somos nosotros los que elegimos verla así. Guarda con esta parte porque vamos a profundizar mucho en la segunda etapa. Deciros, por ejemplo, que si bien no es culpa nuestra, la percepción de nuestra realidad sí es nuestra responsabilidad. Claro que es nuestra responsabilidad. Debemos trabajar en cambiar lo que nos han enseñado para poder modificar nuestros pensamientos y encontrar nuestra mejor visión de nosotros mismos. Todo lo aprendido hasta aquí no es más que un condicionante que nos impide ver con claridad la realidad neutral y por consiguiente no nos permite ponerle nuestros propios matices. Aquí es interesante. Pues debemos saber que en realidad no hay acción sin pensamiento, que es lo que vamos a ver en este instante. Y si no entendemos esto, indefectiblemente terminaremos actuando para cumplir el deseo de otras personas. Las personas que sí han entendido esto como un marcador de diferencia y simplemente saben lo que quieren. ¿Sí? Nosotros mismos, todos, somos generadores de pensamiento y ese es nuestro poder. Durante siglos, esta verdad absoluta y neutral nos ha sido oculta y sin dudas no es casual que no nos enseñen cómo utilizarlos a nuestra conveniencia. Una realidad también innegable y neutral es el hecho de que no todos estamos preparados para la comprensión de la importancia del pensamiento, pues de ser así podríamos conseguir una sociedad más armónica, ¿te la imaginás? Cada uno de nosotros viviendo de acuerdo con nuestra propia voluntad y sin duda alguna esto modificaría las estructuras de las sociedades tal como las conocemos en la actualidad. De cualquier manera, para vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, lo primero que debemos hacer es prestar especial atención a lo que pensamos. Y para eso debemos enfrentar los preceptos y conceptos que nos han sido inculcados a través de nuestro propio pensamiento y que están enraizados en nuestras mentes. Este es el desafío más importante que debemos atravesar y será el primer paso para iniciar un proceso del que no querremos regresar, te aseguro, pues estaremos generando de aquí en más nuestros propios pensamientos, entendiendo el potencial que esto significa para los cambios de nuestras vidas. Llegados a este punto, vamos a enfrentarnos a nuestros pensamientos más arcaicos y empezaremos un proceso de sanación para entender que todas, absolutamente todas las decisiones de la mente serán consecuencia de ¿qué? De nuestros pensamientos. La comprensión de esto es lo que nos permitirá llegar a una mente más sana y en consecuencia empezaremos a tener una vida más satisfactoria. El pensamiento libre, al igual que la misma libertad, tienen un enemigo. Adivina, el miedo. El miedo será el encargado de mantenernos en la carencia y la zona de confort que conocemos. Ten en cuenta que la zona de confort no significa un lugar mejor, sino el lugar al que estás acostumbrado. Sin dudas, hay otro lugar mejor. Asumir que el dominio de tus pensamientos para dirigir tu mente será tu nueva meta te ayudará significativamente a vencer el miedo, pero también te va a hacer entender que el miedo no es más que un acto reflejo, pues al vencerlo estarás en un estado de madurez que significará ser consecuentes y responsables con las decisiones tomadas. Si vences el miedo a lo que habrá en el despertar del día después, habrás vencido
el paradigma que te lleva a elegir entre actuar con responsabilidad de acuerdo a tus propias normas de vida o continuar trabajando en la construcción de un sueño ajeno. ¿Se entiende? Tomar la acertada decisión de empezar a pensar y generar por uno mismo no os va a ser fácil, seguro que no, y ni siquiera alcanza a conseguir nuestros instintos o corazonadas. Para tomar acción en tu vida, debes saber que es fundamental pensar antes de actuar. Parece obvio, pues luego no lo es. Pues para pensar antes de actuar, lo primero que debemos hacer es mirar. ¿Te acordás? Veníamos con este ejercicio de decir, anoten palabras, anoten palabras. Palabras que resonaron mucho fue mirar, aprender a ver, aprender. Bueno, vamos ahí, ¿sí? Agudizar nuestros sentidos de la observación. ¿Te acordás del águila? ¿Sí? Y mirar detenidamente hasta encontrar un espejo, un mentor, un guía, alguien que esté en nuestra línea de pensamientos y que pueda servirnos de inspiración. No está mal seguir, ver esto que decíamos, ¿no? Bueno, y aquella persona, ¿cómo lo logró? Empezá a observar, empezá a mirar, ¿sí? Porque acá no hay recetas mágicas, acá hay esfuerzo, hay dedicación, hay trabajo. Y esas son algunas de las herramientas necesarias para poder llegar a este proceso que intentaremos llegar al final de este curso. Recuerda que el camino estaba antes que tú, ¿entendés esto? Y que siempre alguien ya lo transitó. Observar a tu observado te servirá para pulir tus acciones hasta lograr que tu mente y tus acciones estén en armonía. Observar a alguien que ha transitado el camino te da una ventaja de un valor incalculable, pues te allana el camino de errores que de otro modo cometerías. Recuerda que estás en un periodo de aprendizaje y si no tienes alguien que pueda enseñarte el valor de la duplicidad, tienes un libro, un vídeo, este vídeo, un curso, este curso, alguien siempre como un mentor tan válido como cualquier persona exitosa. Mirá de nuevo el vídeo y si tenés el libro, espero que los hayan descargado, lee y volvé a leer. A veces las palabras, acuérdense cuando iniciamos esto que dijimos, anoten palabras, no tomen apuntes, anoten palabras. Pues a veces las palabras traen mensajes que llegan en los momentos indicados. Es decir, que yo a lo mejor veo este libro y digo, puñetas, si esto era, pues no me dice nada, no te dice nada hoy no te dice nada. Porque quizás estás vibrando ni tanto ni tampoco y estás en un momento de apatía o en un momento de baja vibración emocional y no puedes percibir el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces lee, vuelve a leer, a veces las palabras traen los mensajes que llegan en los momentos indicados. Hay que poner en práctica también el arte de la escritura. Hay que empezar esto, ¿no? Empecemos con las palabras. Pues lo que tu mente logra es conectarse con el mundo de una manera más sabia. Y con la constancia podrás bajar a tierra los conocimientos que aprenderemos leyendo y escribiendo. Es fundamental, fundamental. Y para entender esto hay que entender que somos lo que atraemos, ¿sí? Seguramente habrás oído sobre la ley de atracción y da igual si crees o no, la verdad, da igual si crees o no. Somos lo que atraemos, digamos, no tiene que ver con que lo creas, tiene que ver con que sucede. Lo que pensamos lo atraemos y lo que atraemos lo repetimos. Y es precisamente aquí donde debemos prestar especial atención a lo que pensamos, pues los pensamientos negativos generan vidas infelices. Lo primero que hay que cambiar son nuestros pensamientos, hacer que esa fuerza imparable de la ley de la atracción trabaje a nuestro favor. Piensa en esto. No va de religiones, pero piensa en esto. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero, ¿a quién le dijo? Lo dijo y no fue a quién, sino a qué y para qué. Atenti. Lo dijo y al decirlo hizo el primer decreto universal y divino. Lo pensó,
lo dijo y lo creó. Y entonces los crédulos y los incrédulos aprendimos el primer secreto, el acto de fe, creer para crear. ¿A qué no es bonito? Creer para crear, desde ahí tenemos que empezar a interpretar las cosas. Y existe, si nos dedicásemos a hablar de lo que es la educación formal de la mente, existe una verdad irrefutable, y es el hecho de que hemos sido educados de manera que nuestra mente no pudiese pensar por sí misma. Y esto nos ha sido enseñado desde pequeños, con la educación formal. No es casualidad que en las escuelas nos hayan hecho escribir frases de manera repetida del estilo mi mamá me mima o no debo portarme mal en clase. No, siempre pase a la pizarra, Cuevas, no debo portarme mal en clase, no debo portarme mal en clase, no debo portarme mal en clase, 100 veces. Ja, adivina cómo me tengo que portar en clase. Las dos frases hoy nos resultan acertadas, pues hemos aprendido que aunque no fuese cierto el rol aprendido de la madre, es el que es el de protegernos a través del cariño y que la disciplina en clase es el principio del respeto y la obediencia. Sin embargo, no se nos enseñó sobre las emociones humanas. Nos dijeron hasta cómo deberíamos sentir. No existe en ninguna currícula escolar una materia que nos hable de economía financiera ni manejo de las emociones. El sistema educativo no está diseñado para generar personas satisfechas y felices, sino personas obedientes y productivas. Y no hay nada malo en ser productivo. Simplemente hay que tener en cuenta que se nos forma para ser productivo para otras personas. Nos convierten en herramientas para los sueños de los otros. Si bien es cierto que no todos podrán desarrollar las habilidades para ser emprendedor y tomar las riendas de su vida, debido a lo que ya dijimos antes, y si nuestro objetivo es ser un empleado en relación de dependencia, aprender todas estas cosas nos pueden ser de gran utilidad. Pero incluso un empleado podría rendir más y llevar una vida más llena si aprendiera sobre todas estas cuestiones que el sistema educativo no toma en cuenta. ¿Por qué nos estamos yendo hasta acá? Porque decimos que este curso va de entender la mente, trabajar en ella, hacer el proceso de sanación del camino del águila para introducirnos en nosotros y poder modificar nuestro comportamiento, para encarar el nuevo mundo que se avecina que tiene que ver con esto, ¿sí? Para saber cuáles son nuestras realidades laborales, financieras, en qué mundo vamos a estar parados. Entonces, en este proceso, que es un todo, ¿sí? Decíamos que todo es un conjunto de un todo, necesitamos entender no solo la parte espiritual, sino lo que se viene. Y lo que se viene, podríamos dedicarnos un sinfín de horas a explicar todo lo que hemos dejado atrás, lo obsoleto y perjudicial que ha sido el sistema educativo de nuestras vidas. ¿Sí? Pero eso sería un desgaste energético, no estamos acá para hablar mal. ¿Sí? Tremendo, es un desgaste tremendo que solo va a sacarnos de foco y va a distraer nuestra mente del objetivo. O sea que no vamos a detenernos a criticar porque no criticamos los sistemas, la educación, no. Nuestro objetivo final es buscar soluciones y no problemas. Nuestra responsabilidad será ahora educarnos en materia emocional y mental. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo principal. ¿Somos dueños o esclavos del pensamiento? Ha llegado el momento de elegir. ¿Te acordás de esa palabra que viene sonando, sonando? Y esta va a ser de aquí en más una de las palabras más importantes de nuestra vida. Vamos a elegir qué pensamos para poder elegir cómo actuamos y qué haremos. Para ello, cada vez más debemos entender
que no seremos dueños de nuestra vida mientras seamos esclavos de nuestros pensamientos. La simpleza de la frase no le resta importancia, pues debemos entender o debemos tener presente que esta es la clave para entender por qué hemos fallado tantas veces, a pesar de estar convencidos de estar haciendo las cosas bien. La mente tiene un poder tan infinito que es capaz de generar emociones a través de los recuerdos. Acordate, y vamos a entrar también a sanar recuerdos en la parte más espiritual del curso. Somos capaces de recordar cómo nos sentimos ante una situación determinada y volver a vivir la emoción sentida en el pasado. El ejercicio es simple, lo venimos diciendo. Sitúate en tu mente en un momento agradable de tu infancia, recuerda tu sonrisa y seguramente mientras escuchas esto vas a poder sonreír. Lo único que hemos hecho aquí fue traer una emoción generada por el recuerdo y la hemos revivido. Empiezas a entender el poder de tu mente y la fuerza de tus pensamientos. Ahora, si profundizamos un poco más y llevamos nuestra mente a nuestra edad adulta, a nuestro ahora, a este mismo instante, vamos a hacer el mismo ejercicio que ya lo venimos trabajando, ¿sí? Centramos tu pensamiento en una situación que te haya producido angustia durante una ruptura amorosa, un conflicto laboral o un desacuerdo con un ser querido. Si logras visualizar dichas situaciones, estarás trayendo las emociones del pasado al presente y seguramente sentirás la misma rabia, tristeza o decepción. Si has sido capaz de repetir la emoción del pasado, podrás darte cuenta que tienes la capacidad de generar emociones, repetirlas o modificarlas. Y acá está el truco. Si te quedas mortificándote porque estas emociones de baja vibración, no habrás modificado nada en tu vida. Sin embargo, ha llegado el momento de traer las emociones del pasado y modificarlas a nuestro antojo, pues estamos en condiciones de poder elegir lo que haremos con nuestros pensamientos y las emociones generadas. Es el momento de decidir si seremos esclavos de nuestra manera de pensar o si seremos dueños del pensamiento. En mi libro del vuelo del águila existe un capítulo que se llama, que lo vamos a ver en el curso, y ahí nos vamos a detener bastante, que se llama El detalle del ser. A mi gusto es la clave de todo el libro, y precisamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Si bien ese libro es un libro de sanación, no estamos muy alejados de lo que de alguna manera estamos haciendo aquí, pues empezar a ser dueños de nuestras emociones y pensamientos es también una manera de sanar. El detalle del ser propone que todos somos otro y por lo tanto pretender modificar el comportamiento de otro es sencillamente absurdo, siendo nuestra responsabilidad la de poder mirar al otro ser y elegir si queremos o no que forme parte de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando estamos vibrando alto, yo elijo quién forma parte de mi vida. No hay apego, no hay nada. Yo elijo, el poder de elegir. ¿Sí? Es sin dudas un ejercicio de meditación y reflexión para poder discernir entre lo que nos hace bien y lo que no. Pero volvamos un instante al ejercicio dicho hace un momento, ¿sí? Y hagamos lo siguiente. Vuelve a centrar tu pensamiento en la situación que te ha producido angustia, por una ruptura amorosa, un conflicto laboral, un desacuerdo con un ser querido, y antes de volver a sentir nuevamente rabia, tristeza o decepción, sitúate fuera de la escena. Ya venimos trabajando este ejercicio, ¿sí? Sitúate fuera de la escena y ponte en modo observador, ¿sí? Veo, soy el águila. Presta atención a los detalles del otro ser. Entiende que esa persona no eres tú y que libra sus propias batallas y que posiblemente jamás tenga la oportunidad de aprender lo que tú estás aprendiendo ahora mientras ves este vídeo. Observa sus miserias, sus gestos, su pulso, siente el miedo, su miedo, percibe su impotencia, recuerda su mirada y quédate ahí por un instante. Mira todo a tu alrededor y vuelve a su mirada. Ahora
Hazle una pregunta a tu mente. ¿Realmente quieres estar ahí? Seguramente no. Nadie en su sano juicio quiere atravesar situaciones de conflicto. Antes de retirarte de la escena, piensa. Genera un pensamiento bondadoso, ten un buen deseo y retírate de la escena enviándole luz a quien acabas de observar. Sonríe, sonríe, chicos, siempre la sonrisa. Siente la calma que ha dejado este ejercicio en ti y agradece lo aprendido. A través de tu mente has logrado soltar una emoción y generar otra nueva a ese recuerdo. Has sido dueño de tus pensamientos por primera vez en tu vida. Al darnos cuenta que nuestros pensamientos están directamente vinculados a nuestras acciones, descubrimos que cuando nos sentimos tristes, tendemos a escapar del problema que nos genera la tristeza en vez de hacerle frente o tratar de entenderla. Es justamente ese escape la razón por la que el pensamiento vuelve a aparecer una y otra vez, una y otra vez. Con esa misma lógica, es normal que cuando estemos felices tendamos a aventurarnos más y es ahí cuando realmente estamos preparados para tomar las riendas de nuestra vida. Es por ello que para realizar la transmutación de la realidad del día después, es fundamental trabajar antes en nuestros pensamientos para dejar de ser esclavos de estos y convertirnos en dueños de nuestra mente. Para poder elegir y tomar el control de nuestras acciones y nuestros pensamientos y dominar nuestra mente, es esencial el autoconocimiento. Es lo que nos va a permitir tomar el control de nuestras acciones. Se puede fingir ser un personaje durante un tiempo, pero si no nos conocemos, el mundo nos pasará por encima. La gente se da cuenta cuando una persona está actuando por imitación o cuando está guiada por algo más profundo. Las acciones que toman las personas inseguras terminan siendo puro humo. Las palabras terminan reemplazando las acciones y esto lleva a periodos de tristeza y decepción. Es por eso que debemos tomar el control de nuestros pensamientos. Por hoy vamos a llegar hasta acá, en esta etapa, en esta parte del curso, la parte gratis, la parte que se ve en las redes, la parte que pueden acceder todos. Recuerden lo que dijimos ayer o antes de ayer, lo repetimos ahora. Es importante tener en cuenta quienes están en esta primera etapa, que estén inscriptos a través de la suscripción que se hizo en las páginas y demás, y estén en el grupo de Telegram. Por eso es importante que migren al grupo de Telegram. Van a poder tener acceso al impasse que hay entre esta primera etapa que termina mañana y el inicio de la segunda que inicia en 10 días. En esa parte, mientras nosotros seguimos, porque ya se ha lanzado una nueva campaña para la gente que quiere hacer este curso, que no ha llegado, que no se conforma solo con ver las repeticiones, sino que ahora empezamos el día lunes con otra etapa, una segunda etapa de esto primero, es decir, vamos a ver lo mismo, pero acá en esta etapa, ¿sí? Mientras ese proceso vamos igualando el nivel de conocimiento o de acceso a las herramientas, durante ese proceso las personas inscritas que estén en Telegram van a tener acceso a una formación muy personalizada, porque vamos a empezar a trabajar en el uno a uno. No importa dónde estés, vamos a usar las plataformas necesarias, va a ser todo por privado, necesitamos empezar a conocernos, empezar a entender por qué estás acá, cuáles son tus urgencias para poder acompañarte en el camino, ¿sí? Entonces se van a hacer seguramente sesiones de biodecodificación donde haga falta, se van a hacer sesiones de constelaciones familiares, en fin, todo esto lo vamos a hacer en ese impasse que tenemos y va a ser personal, ¿sí? Personal, recuerda esto, nos vamos a poner en contacto, vamos a acordar los turnos, vamos a subir por Telegram va toda la info para que puedan acceder a los diferentes turnos. Esta parte
va a ser para aquellos que den el salto entre esta parte gratis y la parte que se viene. Y la parte que se viene tiene un costo, claro que tiene un costo, porque es un sentido lógico, tiene que ver con el valor de las cosas. Te estamos dando herramientas de valor y